Cuando yo comparto el título del tema a cualquier congregación, especialmente este tema, siempre me hacen una pregunta: hermano, una fecha que se cumplirá, ¿nos va a hablar de qué? Y yo les respondo: hermanos míos, no se preocupen, yo no les voy a llevar, ¿verdad?, fechas de que el Señor Jesús va a venir en el 2027, en el 2030, no. Porque primero que todo, la teología es muy clara. El día y la hora nadie la sabe. O sea, yo no voy a llevarlo a usted allá porque, como algunos conocen, de que yo tengo, ¿verdad?, un antecedente como docente de matemáticas, a veces pensarán que yo estoy sacando cálculos y cuentas para dar una fecha. No, jamás haré algo así, porque es ir en contra de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un tema, es un tema ministerio, porque deseo exhortarles a ustedes, ¿verdad?, en el nombre del Señor, porque también deseo que nosotros, como evangelistas, como parte fuerte de la oración, podamos comprender que la segunda venida de Cristo es una promesa segura y cercana, ¿verdad? Y debemos motivarnos a prepararnos espiritualmente, vivir en fidelidad y asumir la misión de anunciar el mensaje al mundo. Es mi deseo que ustedes comprendan que así como Dios cumplió fielmente, ¿verdad?, en la primera venida de su Hijo amado Jesucristo a este mundo, también va a cumplir la segunda venida. Y es por eso que nosotros debemos vivir preparados y comprometidos con la misión. Velad y orad. Dos imperativos que el Señor Jesús nos dio fuertemente para que nosotros nos preparemos. Es por eso que yo deseo que ustedes recuerden, hermanos míos, ese hermoso himno que dice: siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Hemos cantado durante años este hermoso himno, ¿verdad? La esperanza de que Jesús venga por segunda vez muy pronto. Pero hoy, dentro del pueblo de Dios se preguntan si realmente Cristo vendrá pronto. Muchos, pero muchos, mis hermanos, han desertado de las filas del ejército de Jesucristo porque viven como: no, Jesús no va a venir, Él tarda en venir. Y miren, eso, cuando uno escucha esas palabras, Él tarda en venir, eso es bíblico. Ustedes recordarán el becerro de oro, ¿verdad? El pueblo se acercaron y: no, es que este Moisés se fue hace, mira, ¿qué hacemos? ¿No? Él tarda en venir. Pero la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hace referencia 1500 veces, habla de la segunda venida, mostrando que no es un tema secundario, sino central. La teología del Nuevo Testamento, la centralidad es Jesús y su segunda venida. Así que, como estamos viviendo en un mundo al borde de una crisis, esto, mis hermanos, confirma que la promesa de Dios está más cerca de cumplirse. Tristemente, hoy en nuestro mundo adventista, muchos han creído en la falacia del universalismo. Muchos han creído tristemente en que el Señor Jesús, ¿verdad?, aún demora un poquito más en venir y se van a los placeres del mundo. Pero mi propósito en esta mañana es que Dios siempre cumple sus promesas. Y Él va a cumplir, ¿verdad?, la segunda venida de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y que esto no es una posibilidad lejana, sino una certeza cercana que exige preparación, fidelidad y compromiso con la proclamación del Evangelio. Es por eso que yo en esta mañana quiero compartir con ustedes tres momentos de la palabra de Dios, donde nosotros queremos analizar algunos textos. Número 1, Dios cumple sus promesas en el tiempo señalado. Podemos leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Es un texto muy bien conocido, ¿verdad? Es un texto que hemos estudiado muchas veces. Ahí el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Pablo está dejando claridad, o sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Jesús vino a cumplir su ministerio. Fue golpeado, fue maltratado, fue crucificado. A los suyos vino, a los suyos no le creyeron. Él vino a sufrir, pero vino a ser glorificado. Vino a humillarse, pero vino a ser exaltado. Y hoy está a la diestra del Padre. El Padre cumplió fielmente su promesa y vino nuestro Salvador. Esta promesa se vino dando desde el principio de los tiempos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Usted reconoce perfectamente el protoevangelio, Génesis 3:15. ¿Verdad? Pondré enemistad entre ti, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, ¿verdad? La simiente de la mujer morderá el talón, pero la simiente de la mujer le pisará la cabeza. La primera venida fue anunciada inmediatamente después que peca Adán y Eva. Fue confirmada proféticamente. Isaías capítulo 9, versículo 6 es una promesa maravillosa. Isaías capítulo 9, versículo 6, ahí el profeta Isaías deja una claridad enorme de cuándo se iba a cumplir la primera venida del Salvador. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, el profeta evangélico, hace muchas referencias acerca del Mesías que vendría por primera vez. Pero también un profeta menor, profeta Ageo, ¿verdad? En Ageo 2:7, el profeta anunció que vendría el deseado de todas las naciones, o como lo tienen otras versiones, el deseado de todas las gentes. O sea, Dios no falló en la primera venida. El Señor cumplió. Momento número 2. Dios no revela el día, pero sí da señales. Texto que usted y yo nos conocemos perfectamente, de memoria. Usted lo conoce de manera maravillosa. Mateo 24, 36. Ese es un texto que como adventistas nosotros sacamos enseguida y decimos, cuidado con poner fechas. Cuidadito, porque la fecha solamente la sabe el Padre. En ese texto dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Qué lindo es saber, ¿verdad?, que nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios. Y Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, a mí me encanta que Pablo siempre le dio respuesta a las preguntas que le hicieron. Y aquí en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermanos, cuando usted lee la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, y la comprende, usted va a notar que aquí Pablo tiene varias promesas que nosotros conocemos muy bien. Por ejemplo, la venida del Señor, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero resulta que en Tesalónica había un problema. Y es que a Pablo le escribieron y le preguntaron, Pablo, mira, el Señor ya viene. O sea, el Señor ya viene. Hay que dejar de trabajar. Ya muchos de nuestros parientes murieron. Pero primero queremos saber qué pasa con ellos que murieron. Porque es que el Señor ya viene, el Señor ya viene. Entonces ustedes saben, para no dar tantos detalles sobre el contexto cultural, filosófico que rodeaba, ¿verdad?, a estas congregaciones, entonces Pablo viene y escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y ahí Pablo comienza a redactar. Y cuando llega al capítulo 4, él le dice, mire, los que muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, entonces nosotros seremos transformados. Y aquí se conectan varias ideas, la de Corintios, ¿verdad?, cuando dice que lo mortal o la inmortalidad, ¿verdad?, lo corrupto a ser incorruptible. Pero entonces Pablo dice, no, el Señor viene. Y Tesalónicas entra en un fervor, no, el Señor viene, hay que dejar de trabajar, hay que vender todo lo que tenemos, porque el Señor ya viene. Entonces hay que dejar de trabajar. Entonces fíjense que se fueron a una parte extrema. Entonces viene Pablo y dice, no, espérense, ahora hay que irnos. Porque ¿qué están haciendo? No, que no están trabajando, que la gente está vendiendo todo, se está yendo para el campo, y entonces ya viene el Señor Jesús. Entonces Pablo viene ahora y responde nuevamente a esta situación,
en la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces Pablo de aquí conoce esa célebre expresión de la manifestación del hombre de pecado. Miren, tengan cuidado, tiene que manifestarse esto y vendrá el Señor Jesús. Vendrá como ladrón en la noche, dice Pablo. Hay que estar preparado, hay que estar velando, porque si nos llega el sueño de la muerte, pues quedaremos sellados para Cristo. Debemos velar, debemos estar preparados. El Evangelio de Lucas nos lo deja con mucha claridad. En Lucas 12, 35 al 40, el siervo tiene que velar, porque viene su Señor y bueno, ¿qué cuentas vas a dar? Pero mis hermanos queridos, el apóstol Pedro también, haciendo alusión a la segunda venida de Jesús, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, aquí ahora encontramos el otro extremo. Dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, cuando usted lee toda la segunda carta del apóstol Pedro, usted va a encontrar una sola tesis. Y es que Pedro le escribe a todos estos que están dispersados por el Ponto, Galacia y todo lo demás, ¿verdad? Pedro desde Babilonia encuentra otro extremo, y es que no, el Señor Jesús no va a venir nunca, no, el Señor Jesús demora en venir, no, vivamos como queramos, no, o sea, fíjense que en Tesalónica está el extremo de que viene y hay que vender y hay que irnos para el campo y comer. Pero en segunda carta de Pedro está el otro extremo, el extremo de que el Señor demora. Entonces Pedro viene y escribe, ¿verdad? Toda la segunda carta de Pedro es hacer énfasis de que el Señor Jesús vendrá en un tiempo específico, vendrá, ¿verdad? Cuando nosotros estemos preparados y velados, ¿verdad? El Señor va a venir. Muchos serán hallados sin preparación, pero ahí el apóstol Pedro está haciendo énfasis en eso. El Señor va a venir, Él va a cumplir su promesa. Apocalipsis 16:15 nos dice, yo vengo como ladrón. Fíjense esta figura, yo vengo como ladrón. La utiliza Pedro, ojo, y la utiliza Pablo. Cuidado, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Dios no quiere curiosidad, quiere preparación. Momento número 3. Dios tiene un pueblo con una misión. Nuevamente Pedro, ¿verdad? En su primera carta, entonces ya Pedro aquí en su primera carta toca otros tópicos, ¿verdad? A un pueblo que está siendo oprimido, que está siendo torturado, ¿verdad? El imperio romano los está persiguiendo. Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, le dice, muy tranquilos, yo sé por lo que estamos pasando, pero recuerden, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy nosotros recordamos con fervor la obra de Juan el Bautista. Juan el Bautista, según profetizó, ¿verdad? Malaquías, y vendrá Elías, ¿verdad? Para trabajar y enderezar el camino del Señor. El Señor Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, ¿verdad? Dijo, es que este era el Elías que había de venir. E hicieron con él lo que quisieron, pero este es el Elías. Y Juan el Bautista cumplió su ministerio. Algunos dirán, sí, fue decapitado. Sí. Pero hermanos, yo me he puesto a pensar, o sea, yo le hago tantas preguntas a la Biblia. A veces tengo un cuadernito donde anoto ideas. Uy, vi esta idea, vengo y la anoto. A veces mi esposa también me dice, mira, tengo esta idea, y me arma un sermón y yo anoto un borrador y comienzo. Mira, hermano, hay tanto por decir de la palabra de Dios. Y a mí me encanta, dentro de mis versículos favoritos, ¿verdad? Me encanta ese del apóstol Pablo que le escribió a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18.
considero que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, hermano. Yo quiero que usted analice, yo quiero que usted piense en un momento cómo será la eternidad. O sea, píntese el cuadro más hermoso. Y sin embargo, como decimos en la costa, no le llega ni por los tobillos. O sea, píntese usted el cuadro más hermoso. Ya no hay paralíticos, no hay ciegos, no vamos a pasar hambre, no vamos a pasar por momentos difíciles. Los que están siendo perseguidos por el Evangelio aquí y en otros lugares del mundo, ya eso se habrá acabado. O sea, píntese un lugar lindo, pues uno dice un sol, ¿verdad? Pero píntese un sol radiante, el sol que será de nuestro Padre amado. O sea, píntese humanamente lo más bello ese lugar. Y usted llegará a la conclusión que yo he llegado. Si Juan fue decapitado, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, Mateo fue muerto en Etiopía, y entre todos los demás, ¿verdad?, discípulos, Timoteo fue apaleado 2 días padeciendo. ¿Qué es eso comparable con la eternidad? Yo me he puesto a pensar que el Señor es tan bueno y bondadoso que cuando ve que sus hijos están en esos momentos de ser decapitados, crucificados, yo digo que el Señor les da una anestesia espiritual. Eso es un concepto mío, eso no es bíblico, ¿verdad? Pero la Biblia no me lo prohíbe ni tampoco me da, pero es un concepto mío. Yo pienso, yo digo, humanamente el Señor le dará una anestesia espiritual. Toma, hijo mío, vas a estar ahí. Porque Juan Hus en la hoguera cantaba. Nosotros hemos sido llamados porque Dios tiene un plan con nosotros. El mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 7, versículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Porque el mensaje de los 3 ángeles llega hasta el verso 13. Bienaventurados, dice el verso 13. Bienaventurados los que esperan la segunda venida del Señor. Nosotros hemos sido llamados a ser neutrales, no a ir a un extremo, porque es muy triste, pero es una realidad. Habemos mucho, me incluyo porque yo también lo hice en algún momento, habemos mucho y utilizamos el Evangelio para decirle a las personas, mira, si tú no aceptas a Cristo te vas a quemar en el fuego del infierno. Y a veces utilizamos un Evangelio de miedo. Es cierto, el presente, el hoy nos pertenece a nosotros. El pasado ya pasó, el futuro le pertenece a Dios. Pero muchas veces, en vez de presentar un evangelio de amor, de decirle, mira, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, le decimos, es que tú no sabes si mañana te vas a morir. Eso ni usted ni yo lo sabemos. Nosotros hemos sido llamados como fue llamado Juan el Bautista, con el espíritu de Elías. Porque el espíritu de Elías está en mí, el espíritu de Elías está en cada uno de nosotros de manera individual, no en nosotros, no, en mí, en ti está el espíritu de Elías, para que nosotros podamos decirle a las personas que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Hermanos míos, yo quiero concluir en esta mañana que Dios ya demostró su fidelidad al cumplir la primera venida de Cristo. La segunda venida no es una posibilidad, es una certeza. Y quiero compartir una cita del que fue nuestro presidente de la Asociación General, el pastor Ted Wilson. En un evento que le invitaron, tuvo el sermón y él dijo estas maravillosas palabras. Dijo, pensemos en esto por un momento. El hecho de compartir la inminente segunda venida de Cristo es una parte esencial del mensaje del Evangelio. ¡Qué maravilloso mensaje del Evangelio es este! Jesús no solo nos creó, nos redimió en la cruz y nos justificó y santificó mediante su poder. Él vendrá pronto, muy pronto, para llevarnos a casa. Amigos, cuando miramos a nuestro alrededor hoy, creo que está claro que su venida es inminente. El apóstol Pedro nos asegura que porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de
la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y continúa escribiendo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hemos estudiado 3 momentos. Dios cumple sus promesas. No revela el día, pero sí da señales. Y número 3, tiene un pueblo con una misión. Yo te pregunto en esta mañana: ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Estás viviendo como alguien que espera su regreso? ¿Estás cumpliendo la misión de anunciarlo? No basta con saber, hay que prepararse. Hermanos, no basta con ser ilustrados, con ser sabios en la palabra de Dios. Hay que aplicar lo que sabemos. No hemos sido llamados a proclamar un evangelio de miedo. Hemos sido llamados a proclamar un evangelio de amor, donde las personas decidan por Jesús. No todo el mundo se va a salvar, tristemente. Pero tú y yo no hemos sido llamados a escoger. Hemos sido llamados a esparcir la semilla por todo el terreno, por todo el territorio. Y dejar que sea el Espíritu Santo el que toque corazones. Y si esos corazones se dejan tocar, pues gloria a Dios a su nombre, porque esas personas, ¿verdad?, llegarán a los pies de Jesús. Yo quiero cerrar en esta mañana, ¿verdad?, contándoles una historia. El día que me casé, qué día tan lindo. Pero también tengo que ser honesto, un día de un estrés terrible, porque primero era la boda por lo civil. Vivía yo en el municipio de Soledad, hacía parte de la iglesia del Camino a Cristo, y ese día la boda civil era a la 1 de la tarde. Y yo ese día me levanté temprano. A las 11 de la mañana ya yo estaba listo. Llegué a las 12 del mediodía ahí a la notaría segunda de Soledad. Y yo estaba ahí feliz esperando. Y resulta, hermano, que llega a la 1 y la novia no llega. Yo digo, bueno, sí, ella demorará sus 10, 15 minutos, porque ¿qué novia no hace esperar al novio? 20 minutos y la novia no llegaba. 30 minutos y la novia no llegaba. Ya el notario me estaba mirando, me estaba señalando el reloj, que tenía otro matrimonio, ¿verdad?, después del mío, y la novia no llegaba. Y ya yo estaba ya transformando mi rostro, ya yo estaba bravo, ya estaba molesto. Y entonces el testigo me decía: no, amigo, ya te dejaron plantado. Yo estaba molesto, ya realmente, imagínense, mediodía, 40 grados centígrados, yo estaba en saco, ese calor, no, yo estaba irritado. Y de pronto llegó la novia. Apenas se baja la novia del carro, yo la quedo mirando, y esa cara mía de rabia se fue transformando en una cara de felicidad. Feliz porque había llegado la novia hermosa, ese peinado, ese vestido. Ella estaba preciosa ese día. Se me quitó la cara de molestia. Entramos, celebramos el matrimonio por la civil y estaba feliz. Hermanos míos, nosotros seremos 10 veces, 100 veces más felices cuando venga el novio, cuando le recibamos en las bodas del Cordero. El novio ha llegado, seremos felices. Hoy Dios te recuerda aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús viene pronto. No es tiempo de indiferencia, es tiempo de decisión. Hermanos, hoy yo deseo que nos sigamos preparando para su segunda venida, que vivamos en fidelidad, que seamos parte de la misión, porque este es nuestro momento, este es nuestro cuarto de hora. Este es nuestro momento en el que Cristo nos ha llamado para que trabajemos en su vida. Hermanos, si usted se ha dado cuenta, en esta mañana mi intención ha sido que recordemos que la promesa del Señor se va a cumplir.
Y nosotros no podemos bajar la guardia, necesitamos seguir adelante.